Bueno, hoy les tengo una pequeña entrevista, o bueno, la exposición de un libro que hace un rabino llamado Mijael Sofer. Este rabino español, según él es descendiente de escribas judíos, em, hace un análisis profundo acerca de toda la maraña que ha recibido el judaísmo, tanto talmúdico como cabalista, como el cristianismo dentro de todas las herencias neobabilónicas que se heredaron, inclusive del tiempo intertestamentario. Eh, religiones, dioses, factores que modificaron al hombre, su contexto, en su tiempo, ¿no? Eh, Todas estas religiones pues están muy empapadas de toda esta influencia babilónica. Y si nosotros pudiéramos entender esta influencia babilónica, la influencia religiosa, pues ese sincretismo que tanto estamos hablando ahorita, que estamos tratando de analizar este tiempo intertestamentario. Voy a quedarme comentándolo porque he visto que a veces las ideas de los que están en lo que pongo en los videos se trata de difuminar y pues no quiero que se confundan algunas ideas, que quiero que apunten, que tengan claras, que no son mentiras que exponen, por ejemplo, de las idolatrías dentro del judaísmo, como si fueran cosas de ayer. Eso son cosas que se sabe desde muchos años. Y pues todos estos factores que dentro de las prácticas doctrinales que tienen las religiones, y dicen doctrinales porque pues no están ni siquiera basadas en la instrucción, sino en doctrinas, en dogmas, en mandamientos de hombres que pues no tienen nada que ver con la instrucción, que es una palabra que tiene que tener vida, ¿no? Que tiene que tener bendición. Entonces, toda la influencia babilónica es un factor que no se valora en su profundidad, y la cultura judeocristiana pues está impregnada de esta multitud de los restos de la influencia en sus diferentes épocas. Vamos a tener aquí entonces al señor Mijael Sofer, como les dije, él es un rabino, atrapen lo bueno, disciernan lo bueno, desechen lo demás. Pero aquí va a estarles comentando por los laditos y pues bendito sea el Padre. Es un poco de una hora, pero pues, con el comentario va a ser más o menos una hora larguita. Creo que no se escucha, no lo escucho yo. Segundito, por favor. Hola, sí. Esperemos que se oiga. Y para mí es un privilegio poder estar aquí y poder compartir con ustedes sobre este libro, sobre mi último libro, eh, que espero que sea de mucha utilidad para aquellos que El decidan libro se llama comprarlo. La ponzoña Bueno, hay muchas babilónica. definiciones de espiritualidad, ya que estamos en el taller de espiritualidad. Hay muchas definiciones de espiritualidad y bueno, pues algunos la definen como esa esencia interior que eleva a una persona por encima de lo material, ¿no? Esa búsqueda incesante de, de la elevación. Para las personas que somos religiosas, como es mi caso, es dirigir la vida según las enseñanzas del eterno, del trascendente. Y esto se consigue, desde mi punto de vista, siendo guiado por la Torá y por los profetas. Hay mucha más literatura judía, pero en nuestro caso, en el caso de nuestra comunidad, por la Torá y los Nevi'im. Esta forma de entender la vida, llena de valores morales y éticos, nos ayuda al desarrollo humano. Es la única manera de conseguir lo que en el judaísmo se denomina tikkun olam, que es la restauración del mundo, hacer un mundo mejor en definitiva. ¿Mm?
Pero esa elevación personal, esa restauración del mundo, no se puede conseguir sin la verdad. Si nuestra espiritualidad no está basada en la verdad, nos encontraríamos quizás con el título de aquella película de Robin Williams, no sé si ustedes la han visto, se la recomiendo, Ilusiones de un mentiroso. Si nuestra espiritualidad no está basada en una revelación correcta, son ilusiones vacías. La espiritualidad tiene una dependencia absoluta de la verdad. Tiene una dependencia absoluta con la fidelidad de la revelación del Eterno. Me enfrenté a este trabajo con un reto importante, muy importante, por el valor religioso, social y cultural que entraña. Es la influencia babilónica, como decía Armando, un factor muy desconocido y a veces infravalorado. La cultura judeocristiana está impregnada de multitud de restos de la influencia de Babilonia en diferentes épocas. Antes de que prosigamos, tengan presente que él es dualista o cree en los dos poderes en el cielo, en el cual dice que el Mesías está subordinado del trascendente. Y miren cómo él califica al Padre, al trascendente. Es esa misma evaluación que se hace dentro del judaísmo del que el tetragramatón, el Bejujayá, Bejujobé, Bejujiyé, que se hizo bajo la pluma mentirosa del escriba, que hoy bajo las diferentes gramaticales le ponen diferentes pronunciaciones y hacen cada uno su dogma o bueno, su interpretación, etcétera. Entonces dice el que fue, el que es y el que será, y dice es el eterno, el trascendente, que se quede ahí apuntado como que de dónde viene esa idea, ¿no? No es nueva, es algo que viene desde el rabinismo, ojo. Para poder valorar adecuadamente la importancia de Babilonia en el judaísmo, puede sernos útil algún paralelismo. Con la Biblia solamente, con esa Biblia que posiblemente todos tenemos en casa, ¿sería imposible encontrar la raíz del culto a las imágenes del contexto católico? ¿No sería imposible entender cómo Roma es el centro del cristianismo? Lo ha sido durante siglos. O dogmas como el Papa o como otros dogmas introducidos sin base escritural en la Biblia. Como el año nuevo. El paganismo romano es la base de muchas doctrinas del mundo cristiano y la gente no lo sabe porque desconoce la historia y desconoce la verdad. Pero de la misma manera también ocurre en el judaísmo. Muchas doctrinas tuvieron su origen y su desarrollo en Babilonia, en un contexto totalmente diferente a la revelación del Sinaí. Con la Torá o con la Biblia hebrea, con el Tanaj, que es un acróstico de Torá, Neviín y Ketubín, ley, profetas y escritos, sería imposible saber por qué la Torá dice que el año comienza en el mes de Aviv, primavera, Aviv significa primavera, y en cambio en el judaísmo actual, en el judaísmo que se origina en la Alta Edad Media, nos encontramos con que el año nuevo empieza el séptimo mes, el mes de Tisri. Hay una diferencia de 4 meses. Con la Torá, como digo, no lo podríamos saber. Tampoco podríamos saber que la Torá sufre un cambio de escritura. Lo que tenemos ahora mismo escrito, que se denomina, pues hebreo cuadrado, originalmente era arameo cuadrado, carecía de vocales y hoy tenemos la Biblia hebrea, llamada el texto masorético, con puntos vocálicos. Sin la historia, tampoco sabríamos por qué. Por tanto,
todos estos cambios que se han ido produciendo a lo largo de los siglos, perdón, es que no me reconozco la voz. Estoy. El Masorético nació en más o menos el 700, ¿no? Todos estos cambios que se han producido a lo largo de siglos han cambiado también la filosofía judía, la mentalidad judía y la espiritualidad judía. La cultura se desarrolla de manera inequívoca relacionada con el culto. El culto es el que nos da las bases para la cultura que tenemos. El culto es el que afianza la fe, la emuná en hebreo, del judío, y fortalece nuestra confianza, bitajón. Por eso es tan importante conocer las raíces y la influencia de Babilonia en el judaísmo. Pues indudablemente descubriremos que muchas de las confianzas y esperanzas del judío actual están basadas en influencias espurias a la Torá de Mosé. El descubrimiento de esto es el propósito de este libro. Una persona cree en base a lo que lee o en base a lo que escucha a otra persona que ha leído previamente, pero siempre la base es lo escrito. Para el religioso judío y para el religioso cristiano, la Biblia es la fuente de los textos sagrados, al menos en teoría. ¿Pero qué contiene la Biblia? ¿Son los religiosos retenedores fieles de la palabra del Eterno? Ese es el motivo del trabajo plasmado en el libro. Yo siempre he enseñado que la verdad, aunque sea amarga, debe de ser nuestro referente. Normalmente la mentira siempre es dulce, por eso es atractiva, ¿vale? Pero la verdad a veces es muy incómoda, es muy dura. Por eso debemos ahondar en las raíces ancestrales de la Escritura. El título del libro ya nos habla de un problema surgido hace unos 2500 años. Ya anteriormente había problemas, pero la influencia de Babilonia surge a raíz de la deportación en la época de Nabucodonosor, como creo que muchos de nosotros sabemos. El reino de Israel ya había sido llevado cautivo en la época de en el reinado de Sennacherib, Asiria, el rey de Asiria, y Judá fue llevada cautiva en la época de Nabucodonosor. Y bueno, pues esa corrupción se acrecentó en Babilonia. Babilonia transformó la religión, vamos a denominarlo así, ¿vale? La religión del reino de Judá. El de Israel ya había sido transformado. Todos los conceptos religiosos habían sido totalmente deformados, de tal manera que ya ni siquiera Jerusalén era el centro. El judaísmo ha sido templocéntrico durante milenios, pero ya el reino de Israel se desvinculó totalmente, como muchos sabemos. Y bueno, pues Babilonia todavía produjo un cambio todavía más dramático en el judaísmo y por lo tanto en la esencia de Israel. Porque la esencia de Israel es la Torá. La esencia de Israel era recibir la Torá en el Sinaí y proyectarla al mundo. Si alguien quiere luego hacer alguna pregunta sobre esto, podemos hablar. Al líder religioso, a cualquier líder religioso, normalmente le incomodan las preguntas. Prefieren miembros de comunidades que digan a todo amén, que obedezcan, que aporten económicamente y que no hagan muchas preguntas, y si hacen preguntas que sean fáciles. Bueno, no es mi caso, ¿no? Y tampoco es el caso del libro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no gustan las preguntas? Porque pueden hacer tambalear la fe. Pueden hacer descubrir, o que se descubra, que la religión, las creencias están basadas en conceptos falsos. Por eso con este trabajo yo he procurado despertar conciencias adormecidas o cómodas, llenar ese espacio de vacío de conocimiento de cuantos religiosos lo lean. Efectivamente, es un libro que está enfocado al contexto religioso. No es solamente un libro científico de datos,
sino está destinado a personas que tienen fe, que buscan la espiritualidad. ¿Vale? A lo largo de años, muchos años, antes hablaba, porque me ha preguntado que desde cuándo estoy en este camino, por decirlo de alguna manera, son muchas décadas, y a lo largo de ellas he sido testigo con mucha inquietud de cantidad de personas religiosas que les da miedo investigar sus creencias. ¿Mm? Cuando yo hablo, por ejemplo, de que la Biblia no es la palabra de Dios, que es un trabajo editorial originario de la Iglesia Católica del siglo V, muchas personas no pueden aceptarlo y empiezan a ponerse nerviosas, porque su fe no se basa en el conocimiento, sino en una fe que podríamos denominar visceral. Hablábamos hace poco de que las religiones como el fútbol o la política, siempre mi equipo de fútbol es el mejor del mundo y siempre mi partido político tiene la verdad absoluta y mi creencia religiosa no tiene ningún ápice de falsedad. En el fondo, la fe ciega de la que estoy hablando se basa en el miedo a la verdad. Si uno no tiene miedo a la verdad, lo escudriña todo, lo investiga todo, sin reparos, sin prejuicios. Si no tenemos la verdad, o sea, si nuestra fe no se basa en una verdad contrastable y, por tanto, asimilable en nuestra vida, es imposible que nos eleve espiritualmente. Una de las cosas que a veces dentro de muchos de los movimientos cristianos, pentecostales, carismáticos, inclusive conservadores, es de que no entres en las costumbres o en la historia o en problemas de costumbres, ¿no? De cómo fueron las cosas. ¿Por qué? Porque quieren tener la gente encerrada en una fe ciega, de que tú crees en Cristo y ya. Y no se pregunta la gente nunca qué es creer en Él o por qué Él dijo crean en mí, qué enseñó. Y cuando vino y enseñó, ¿dónde estaba escrito lo que enseñó? ¿Se lo inventó? Porque obviamente es de recalcar que todo lo que dijo el Mesías ya se había dicho con Moisés, aludiendo a Deuteronomio 18:18, que eso es muy claro para nosotros, y que muchas veces también lo decían en los profetas, todo lo que tenía que él venir a enseñar y aclarar, que alguien mayor que Moisés estaba ahí, alguien mayor que el templo estaba ahí. Entonces, es de tener muy claro y saber interpretar muy bien que cada una de las cosas que se dicen de lo que las iglesias pueden enseñar acerca de lo que fueron las tradiciones, no necesariamente tienen que ser una caja de Pandora. Y eso puede aludir más bien a un miedo, a que no sepa enteramente eh, cómo es que la fe está constituida. Y no es que tengamos que separlo todo, no es necesario saberlo todo, pero hay una roca inamovible que siempre va a estar ahí y es el Mesías. Una vez que sepa uno cómo tiene que actuar, qué tiene que hacer, cómo tiene que desenvolverse en este mundo lleno de tinieblas, pues lo demás son solamente eh, añadiduras, hilitos de costal. Esa fe no libera o no liberta, sino esclaviza, porque solamente liberta la verdad, la mentira esclaviza. O te dicen que no pique Yo aquí, muchas veces digo, que se la pasan muchas picando veces, aquí y allá, que solamente empiezo el quieren curso tenerlos hablando de esto, encerrados. ¿vale? Empiezo el curso, yo doy un curso de 2 años de conversión a la Torá del Eterno, y siempre digo que solo existe la verdad, que lo que se inventa siempre es mentira. ¿De acuerdo? Y lo mismo, pues, ocurre con la espiritualidad. Si no está basada en la verdad, son, como el título de la película, ilusiones de un mentiroso, que la recomiendo. Bueno, ahora hablo del libro.
El libro es una adaptación de la tesis doctoral que hice hace unos 4 años. Lo que nos interesa. Durante 10 capítulos que contiene el libro, abordo el paganismo circundante del reino de Israel y del reino de Judá, y posteriormente la devastadora corrupción que supuso para Judá 70 años de cautividad en Babilonia. Como he dicho, cuestiones tan importantes como la escritura, el idioma y la cultura fueron modificados. Y a veces profundamente. Explico en el libro cómo se fueron hablando un idioma con un tipo de escritura, y los que regresaron, los pocos que regresaron, porque la inmensa mayoría se quedó en Babilonia, y los eruditos de allí fundaron 3 escuelas importantes, Sura, Neardea, Pumbedita. De Sura surge el Talmud de Babilonia. Se fueron hablando un idioma, regresaron hablando otro, se fueron escribiendo de una manera, regresaron escribiendo de otra. De tal manera que cuando llegaron no entendían ni siquiera lo que estaba escrito y necesitaron la figura del Meturgemán, una persona que escuchaba en hebreo y versionaba en arameo, porque el pueblo hablaba y entendía el arameo. Fiestas que conocían cuando se fueron desaparecieron en Babilonia. Fiestas de la Torá y otras que eran del contexto pagano, pues vinieron en la maleta, judaizadas, y entraron a formar parte de lo que conocemos como el judaísmo actual, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo basado en el Talmud. Fiestas como Rosh Hashaná aparecieron, fiestas como Purim, como la fiesta de Purim, eminentemente babilónica, apareció. Tamuz, un dios pagano, vino en el calendario hebreo. Shamash, el dios babilónico Sol, el equivalente a Mitra en Roma, pues ahí lo tenemos en la Januquía, es esa lucecita que está sobrelevada en la Januquía. La menorá de 9 brazos, esa luz que está en el centro. Encender las otras, es babilónico. Cambios profundos que afectaron incluso al canon de la escritura, de tal manera que cuando el templo existía, antes del año 70, antes de la destrucción del templo, las escrituras hebreas eran la Torá, los Nevi'im y Tejilín, los salmos. Posteriormente los fariseos, los guardianes de la influencia babilónica, introdujeron un bloque nuevo, los escritos, Ketubín, y hoy tenemos el Tanaj. Pero también vino de Babilonia una institución, dicen algunos que es la más antigua del mundo, que todavía existe, la sinagoga. La sinagoga vino de Babilonia. Y también unos oficiales, unos religiosos, unos líderes, que el Eterno no había establecido nunca. Estableció a los levitas, los guardianes del templo. Los Cohen también eran levitas, eran de la tribu de Leví. Y ellos eran los que enseñaban la Torá al pueblo. Pero de Babilonia vino un cuerpo de eruditos, los soferín, los escribas. Posteriormente surgen los fariseos y los saduceos. Hablo de ello en el libro también. Con lo que nos encontramos con un judaísmo muy diferente, por ejemplo, del que conoció el rey David o Salomón. Y eso que quede claro, porque lo hemos venido diciendo y lo he venido recalcando más o menos desde un Yom Teruah anterior. No todas las tradiciones bíblicas que se vivían en el primer siglo eran bíblicas. No todas las tradiciones que seguían en el templo o en la comunidad israelita del primer siglo eran bíblicas, eran tradiciones de hombres. Muchas de ellas eran tradiciones de hombres. ¿Que se parecían a la Torá? Sí. ¿Que eran necesariamente la instrucción? No. No fueron así. Y la mayoría de ellas atribuían a un séquito de entendimiento en letra y no daban nada de bendición en vida. Y que era lo que venía, el Mesías precisamente venía a apuntar, a darle aclaración de cómo era que tenía que vivirse la instrucción. Y no hablemos ya de Mosé,
¿vale? Pero no solamente esa influencia ha tenido efecto en el mundo judío, también en el mundo cristiano, porque el subtítulo es la influencia de Babilonia en el judaísmo y en el cristianismo. Claro, el cristianismo surge como un grupo religioso, una secta. Tenemos que entender que secta en el contexto de hace 2000 años no es peyorativo, sino habla de sector, de una parte, de un todo. Y el judaísmo, lo que podríamos denominar como los judíos que seguían al rabino de Nazaret, pues también son influenciados por todo esto. ¿Cómo? Bueno, pues como ya he dicho, con el canon, con los líderes, con las doctrinas, incluso hoy en día. Hay corrientes dentro del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante, pero también en el cristianismo católico, eso que se denomina las raíces hebreas de la fe cristiana, y algunos están saliéndose de un contexto religioso sin conocimiento, y entonces están buscando información en Internet y están imitando doctrinas, prácticas traídas de Babilonia. Por tanto, bueno, Babilonia ha sido al mensaje de Mosé lo que Roma ha sido al mensaje de Jesús, de Yeshua. Sin la historia no podremos entender el presente actual de España. Y sin estos datos, estos que aporto aquí, tampoco podremos entender la evolución del judaísmo, que es la base de la vivencia de los llamados también Nosrin o Minin, hoy en día llamados cristianos. Y me despido, pues, de esta presentación diciendo que, bueno, aseguro que la lectura de la ponzoña babilónica será todo un descubrimiento para el lector, para aquel lector que realmente tiene interés en tener una vida espiritual elevada. Muchas gracias por asistir y, bueno, ahora abierto a todo tipo de preguntas. Dijimos media hora. Y bueno, yo creo que quedan bastantes cosas claras. El libro está ahí abierto para quien lo quiera adquirir. Igualmente, nosotros hemos, a través del discernimiento del aliento santo, aprendido bastante sobre esto, ¿no? Quizás a mí se me ocurría una pregunta, que es, nos estás hablando de la influencia babilónica. ¿Cuál sería, en resumen, digamos, la creencia babilónica? Es decir, es digamos, heredera de Zoroastro, de esa lucha permanente entre el bien y el mal, es decir, ¿qué es lo que de alguna manera el judaísmo hereda? Me imagino que lo hereda porque se siente que tienen que aprender algo. Esto es como cuando alguien viene, digamos, siente que esta cultura tiene mucho que enseñar y por tanto pueden aprender. Pero ¿qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que ofrece la cultura babilónica que sea tan atractivo? Bueno, cuando nosotros hablamos de la influencia babilónica, no podemos pensar, sería un error pensar, que en Babilonia había una sola religión. Lo que se creía en Babilonia cuando el pueblo judío, cuando el pueblo de Israel, el sur, el reino de Judá llega a Babilonia, lo que se encuentra también es una amalgama, porque tenemos la espiritualidad, el zoroastrismo, pero también fueron invadidos o había influencias elamita, después nos encontramos persa, porque estamos hablando, por ejemplo, de que, bueno, Ciro invade Babilonia y el imperio babilónico, que, bueno, pues es aplastado por la influencia medo-persa. Entonces, ellos llegan con una civilización, porque no podemos olvidar que Nabucodonosor se lleva a la élite. A veces se lee mucho de que se llevaron a los artesanos y uno puede pensar que es que hacían canastas de mimbre. No. Se llevaron a los arquitectos, se llevaron a los ingenieros que había, se llevaron todo porque la idea principal o el motivo principal para el que se llevaron a toda esta élite fue
reconstruir el zigurat. Aquí hablo. Aquí hablo del Esagil, por ejemplo, ¿no? O sea, de todo ese complejo religioso que había en Babilonia, y que era amplio. Ya digo que está recogido en el primer capítulo, que es una introducción bastante amplia de Babilonia para que podamos entender qué es lo que se encuentran allí. ¿Era atractivo? Mucho. Estamos hablando del centro cultural, el centro económico, el centro de cultura. Solamente hay que saber un dato. 70 años después se les permite regresar. Y regresa un tanto por ciento muy pequeño. De tal manera que la tradición dice que los que regresaron fueron como la paja del grano. Y el grano bueno se quedó en Babilonia. Por eso, el Talmud que tiene peso no es el de Jerusalén. El de Jerusalén ha sido ninguneado durante siglos. Ahora está volviendo a aparecer pues un nuevo interés por lo que recoge el Talmud de Jerusalén. Pero el Talmud, cuando se habla del Talmud, se habla del Talmud de Babilonia. Para ellos era un referente cultural muy atractivo. Aparte que no podemos pensar que estuvieron en Babilonia aquellas personas como las que siglos antes estuvieron en Egipto. Allí tenían libertad, allí podían reunirse. La sinagoga surge porque, bueno, ellos tienen libertad religiosa, pero como los demás pueblos que había, no había libertad de culto público, era privado. Entonces surgen las casas de reunión. Casa de reunión en hebreo es Bet Knesset, Casas de es como se estudio. denomina sinagoga en hebreo. Entonces, para ellos es muy atractivo. En un principio van llorando, pero al final dice, ¿cómo me voy a ir de aquí con lo bien que estoy? Claro, esa influencia, esa influencia cultural tan grande, ese bienestar económico, ese estar en la capital del imperio, pues les hace entrar en lo que hoy es el coco del judaísmo. Y lo digo así muy coloquialmente. El gran miedo en el judaísmo es la asimilación. Ahora viene Hanukkah. El mensaje de Hanukkah es no asimilarnos a los extranjeros. El mensaje de Hanukkah es que se resistió, incluso violentamente, contra el imperio asirio porque prohibió la Torá, prohibió la circuncisión, prohibió el Sabbat, quería exterminar el judaísmo. Entonces, allí se produjo lo que después, durante miles de años, se sigue diciendo que es el gran problema. Se evitan los matrimonios mixtos, se evitan influencias culturales, aunque eso es imposible. Cada vez nos encontramos más comunidades que tienen el arbolito de Hanukkah. Con eso ya basta decir, ¿no? Entonces, claro, aunque el judío ha luchado siempre por no ser influenciado, pero eso se ha producido siempre. Y claro, estaban en Babilonia. Y por eso, pues por ejemplo, nos encontramos en el libro de Esther, que es una leyenda babilónica, nos encontramos divinidades elamitas. Lo que decía, ¿no? Hay una mezcla, hay una miscelánea, hay una Macedonia de doctrinas, de dioses elamitas, dioses babilónicos. A veces nos encontramos culturas diferentes con los mismos dioses, pero con nombres diferentes, ¿vale? Tammuz, Zeus, Moloch, Baal. ¿vale? Entonces, era el caldo de cultivo. Se van en un caos y cuando llegan allí están a gusto. ¿Para qué voy a volver a un sitio donde tengo enemigos por todos los sitios? Bueno, pues ¿alguien le gustaría hacer algún comentario? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad nos hace libres, decía que el filósofo. Sí. Bueno, lo decía un judío. Posiblemente, porque casi todas las grandes frases proceden de... Sí. Hoy en día se conoce como Jesús de Nazaret, pero bueno,
Su madre le llamaba Yeshua. Bueno, pero más que miedo, perdón, lo que tenemos es miedo al castigo. El Dios que nos ofrece la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, es un Dios castigador fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, esa parte de ese Dios antropomórfico, pues no sería, tendría que ser relegado de alguna forma, ¿no? De toda la cuestión de lo verdadero, toda la cuestión está, ¿no? Nada más. Bueno, Dice que esa pregunta viene de una persona que tiene tiene una ontología un tanto filosófica, un tanto neoplatoniana o platoniana en sí. Está hablándole del dualismo del ese Dios malo que dentro del nuevo viene a ser diferente y que cómo se puede percibir. Eh, es interesante cómo la pregunta, inclusive la ignorancia de quién es el Mesías, o quién es Yeshua, quién es Jesús, ¿no? lo cierto es que no es fácil entender la Biblia. Vamos a denominarlo Biblia, ¿vale? No es fácil entender la Biblia. Todo el mundo tiene acceso a ella. Puedes ir a cualquier librería, ¿tiene usted una Biblia? Y, bueno, pues hay las mejores versiones. Normalmente no encontramos traducciones, son versiones, no es lo mismo, ¿eh? Traducir es coger la palabra que está en hebreo o está en griego en el Nuevo Testamento y traducirla. Nuestra experiencia, que llevamos ya muchos años estudiando las Escrituras, es que a veces te encuentras una frase en hebreo o una frase en griego y lo que encuentras en castellano no coincide para nada con lo que está escrito. Bien, como muy temprano, lo que está escrito en la Biblia es de finales del siglo I. Y tenemos hoy en día un texto en castellano que dicen que procede del griego, pero que no es verdad, porque en la Biblia encontramos palabras en latín, muchas en latín. Infierno, por ejemplo, es latín, no es griego. Encontramos palabras griegas, latinas, arameas y hebreas. Y digo que no es fácil entenderlo porque, bueno, pues muchas veces nos llega la carta de Hacienda y tenemos que leerla 4 veces para saber, o leerla con detenimiento para saber si tenemos que pagar o tenemos que devolver, o nos devuelven, mejor dicho, si pagamos o nos devuelven. Pues imaginémonos un texto escrito hace 3.500 años, una cultura diferente, un idioma diferente, que ha sido traducido varias veces. He dicho que, bueno, yo siempre hablo de 3 judaísmos diferentes, bien diferenciados. ¿De acuerdo? 3 judaísmos. Uno que va desde que se recibe la Torá en el Sinaí por Mosé 6. hasta la cautividad de Babilonia. El pueblo de Israel en ese contexto solamente tenía la Torá. Solo la Torá. Cuando se regresa de Babilonia, se crea una escuela. Los escribas crean una escuela, por así decirlo, una academia, con 120 miembros. 6. La asamblea de los 120, que son los que cambian del texto hebreo antiguo, lo que hoy llamaríamos en España fenicio, o hebreo antiguo, bueno, diferentes nombres, ¿vale? Paleohebreo. Lo pusieron en hebreo cuadrado y además ampliaron las escrituras y escribieron los profetas, los Neviín. Y así fue hasta después de la... Sí. Lo que ocurre es que no todos los profetas estuvieron. O sea, el Eterno no nos dio una Biblia, nos dio la revelación de Mosé. Mosé la mandó a escribir y eso se ha entendido que era la Torá. Así fue durante siglos. Cuando se llega de Babilonia, aquellos eruditos escriben los Neviín, los dichos de los profetas, hay diferentes relatos, se escoge entre ellos y se hace un texto uniforme. Y es lo que conocemos como los Neviín. En la época del templo, como he dicho, solamente existía la Torá y los Neviín. Hay muchos versículos en el llamado Nuevo Testamento, donde, por ejemplo, en Mateo 5, Jesús,
para que ustedes me entiendan, dice, no penséis que he venido a derogar la ley y los profetas, sino a que la cumpláis. Ley y profetas. El mismo Saulo de Tarso dice, cuando se defiende ante el procurador Félix, dice, esto te confieso que según este camino, esta secta, ¿no? esta corriente que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la Torá y en los profetas está escrito. O sea que los discípulos del Mesías, de Jesús, también creían en la Torá y en los profetas. Hoy en día el cristianismo no. Pero aquellos discípulos del primer siglo creían que la Torá y los profetas eran la palabra del Eterno. ¿Por qué los profetas también? Porque contenían algo especial. Así dice Adonai, así dice el Eterno. Si eso lo ponía, entonces era un libro inspirado y entonces por eso era también Santas Escrituras. El templo es destruido. Y ahí tenemos el segundo judaísmo, un judaísmo diferente porque ya tiene un bloque nuevo, los profetas. Se destruye el templo y se crea, con permiso de Roma, otra nueva escuela en Yabne, o en griego Yamnia, aunque se movió la escuela, ¿no? Estuvo en Yabne, en Usa, en Tiberias, luego volvió otra vez a Usa, a Yabne, y al final pues acabó en Tiberias o en Tiberíades, en la orilla del Mar de Galilea, ¿vale? Cerca de donde el sermón de las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, ¿vale? Y entonces allí se crea un nuevo bloque, los Ketubín, que esos documentos ya existían, pero ellos los seleccionan y deciden crear un nuevo bloque. ¿Quién lo decide? Los fariseos. Los otros 120, escribas, soferín. Entonces ya tenemos un nuevo judaísmo. ¿Qué escribieron aparte de ese nuevo bloque denominado Ketubín, escritos? ¡Wow! El gran aporte. ¿Qué cuál fue? Pues es sencillo. Las tradiciones de los fariseos que habían transmitido oralmente durante siglos, ahora deciden ponerlas por escrito y lo denominan Mishnah, que etimológicamente significa lugar del quiebro, donde el judaísmo cambia. Sí. La Mishnah se escribe por como 2 siglos, no es el trabajo de un fin de semana, de 2 que se juntan, sino de muchos rabinos durante 2 siglos. Y luego aquello se comenta por otros muchos rabinos hasta el siglo VI-VII aproximadamente. El Talmud de Jerusalén se acaba antes y el de, está inconcluso. Y el de Babilonia es mucho más largo y es el que más tarde se cierra, ¿vale? Entonces, ¿el judaísmo actual se basa en la Torá? No, el judaísmo actual se basa en las tradiciones de los fariseos recogidas en el Talmud y que surgieron la inmensa mayoría en Babilonia. Es difícil de entender todo esto. Acercarse a la Escritura es un trabajo de una vida. Creo que es una cosa que se está como que ya no existe eso. No tiene pureza. Yo tengo en mi casa, en el despacho, no sé las cantidades de Biblias que tendré, ¿vale? ¿Hay alguna que no tenga errores? No, porque son trabajos editoriales. Por eso tienen copyright. Tienen una C y un circulito. Y cada editorial te traduce un verso como quiere. Hay un texto famoso, que además que lo hemos estado aprendiendo últimamente, al final del Apocalipsis, o sea, un texto cristiano, ¿no? Hoy en día el judaísmo talmúdico no lo reconoce, el Apocalipsis. 22. De pronto, más adelante vayamos a ver cómo un arqueólogo toma la interpretación de Primera de Juan con las diferentes traducciones y quiere dar una interpretación muy, muy académica de algo que es meramente espiritual, que es meramente de interpretación celestial y que él lo degrada a causa de esto mismo que está diciendo es este rabino, que es obviamente la causa de las editoriales que dañan la escritura a favor de sus propias doctrinas. 14. Dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos del Eterno
Y la inmensa mayoría de las Biblias cristianas dice, bienaventurados los que lavan las ropas en la sangre del Cordero. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Pero el cristianismo, a raíz del sínodo de la Odisea, en el 364, entonces estamos hablando de la disputa entre el catolicismo y el arrianismo, deciden que los discípulos de aquel judío llamado Yeshua no tenían nada que ver con el judaísmo. Entonces, establecen decretos de obligado cumplimiento de que el cristianismo no tiene que tener ninguna relación con el judaísmo. Y entonces, eso ha impregnado todo. ¿Se puede entender, doy respuesta final a la pregunta, se puede comprender plenamente lo que el Eterno quiere de nosotros? Con las Biblias que tenemos no, hace falta estudio. Claro, como no entendemos, podemos llegar a pensar que hay dos dioses, uno cruel y malvado, el del Antiguo Testamento, y otro bueno y maravilloso del Nuevo Testamento. Y no, es que no entendemos la Carta de Hacienda. ¿Algún comentario más? Muchas gracias. Rabino, buenas tardes. Quisiera preguntarle una cosa. Cuando dice Hakipurín, se traduce como expiación últimamente. Kipurín. Sí, Kipurín, perdona. Kipurín o Kipur. Se traduce como expiación últimamente, pero generalmente se traducía como reconciliación. Entonces eso... Perdón, antes de que siguiéramos, porque no quiero que se vaya la idea, él dice que los escritos, los Ketuvim, donde están los salmos, fueron agregados en Yamnia, pero el mismo Mesías hacía alusión de que esos escritos en los salmos o como por ejemplo que David le dijo a su señor, a mi señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos estos escritos no necesariamente estaban compaginados en una Biblia como tal, pero sí estaban guardados como rollos y adjuntados como en un grupo de escritos, ¿no? De pronto no una Biblia como tal, como la tenemos organizada nosotros al día de hoy, pero sí jarros de rollos o, bueno, bibliotecas de rollos en las cuales estaba igualmente de separada, de dividida, de organizada bajo la Torá, los profetas y los escritos. Entre ellos, pues obviamente estaba Ruth, estaba estos otros escritos menores, ¿no? Algunos, no todos, obviamente. A mí me surge una pregunta, si Yeshua expió el pecado del hombre o nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque Rab Shaul siempre habla de reconciliación con Dios. Y por eso quiero saber si Yeshua expió el pecado del hombre o nos reconcilió con Dios. Porque si hubiese si hubiese expiado el pecado, sería de todo. Pero el pecado sigue y el hombre sigue fallando. Por eso mi pregunta es. Vale. Bueno, gracias. La respuesta es las dos cosas. Expió es el día de la expiación y es el día de la reconciliación. Con la expiación nos reconciliamos. De hecho, hay uno de los documentos del Nuevo Testamento, creo que es la segunda carta a la comunidad judía de Corinto, que no eran iglesias. Las iglesias no existían en el primer siglo, ¿de acuerdo? Eso es una libertad literaria de las editoriales cristianas. El cristianismo en el siglo I no existía, eran todos judíos. Al final del siglo I, ya después de la destrucción del templo, cuando la presencia gentil cada vez es más y el judaísmo ya está mal visto en el Imperio Romano, los gentiles, discípulos de Yeshua, dicen, no, nosotros no somos judíos, nosotros ahora somos cristianos. Y así podían entrar en Jerusalén, que los judíos no podían entrar, ¿vale? Entonces, en aquella época, la doctrina, que es diferente de la doctrina actual, ellos entendían que con el sacrificio de Yom HaKippurín, lo que se hacía era reconciliarnos con el Eterno. Bueno, yo enseño algo que no se enseña habitualmente en el judaísmo, porque yo enseño las fiestas del Eterno, no las fiestas de las tradiciones, de la tradición humana.
todas las fiestas que el Eterno da, que el Eterno establece, están basadas en episodios que ocurrieron desde la noche de la cena de Pesaj en Misraín, en Egipto, la cena de la Pascua, La salida del Éxodo. hasta que se entró, hasta que se cruzó el río Jordán. De hecho, se empieza, o sea, la primera fiesta que el Eterno da es Pesaj, significa pasar por alto, ¿m? Y la última fiesta que da el Eterno, hay gente que dice, ¿es Sukkot? No. Es el día siguiente a Sukkot, la asamblea, que se conoce como la asamblea del 8º día, que nos habla del día que se cruzó el Jordán y se entró en la tierra prometida. En la celebración de Sukkot, ese último día no es parte de Sukkot, de la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, de las chozas. Las religiones se lo llaman de diferente manera, ¿no? Pero Sukkot es el plural, o sea, femenino plural, de Sukkah, que es cabaña, que es choza. A veces es de ganado. Y en el 8º día ya no se puede habitar en la cabaña. ¿Por qué? Porque nos habla de que la cabaña ya ha pasado a la historia. Hemos entrado ya en la tierra prometida a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, bueno, pues Bikurín, ¿de qué nos habla Bikurín? Bikurín es la consecuencia, perdón, Kipurín, no Bikurín. Kipurín o Kipur, para no equivocarnos, ¿vale? Porque a veces queda grabado y no se sabe si uno dice Bikurín o Kipurín. Kipur, Yom Kippur, nos habla de las consecuencias de lo que ocurrió al borde del Jordán cuando no se quiso cruzar, porque aquellos espías, aquellos exploradores llegaron con un mensaje 10 diciendo que si cruzaban los iban a exterminar. Y solamente 2, Caleb y Josué, dijeron que sí. El pueblo no quiso entrar y a consecuencia de eso vino juicio divino. Vino juicio divino. Y entonces Kipur, de lo que nos habla, es de ese juicio. Porque si leemos el texto de la Torá, ellos dicen, no, bueno, que nos arrepentimos, venga, que vamos a cruzar. Y entonces Mosé dice, no crucéis porque Adonai ya no está con vosotros. Eso es de lo que habla Yom Kippur, de la reconciliación con el Eterno. Y Saulo de Tarso lo entendía perfectamente. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos? Con el macho cabrío de Kippur, uno de los dos, uno es Azazel y el otro es para Adonai, y que en la teología que nosotros manejamos como judíos que creemos que Yeshua era el Mesías que había de venir y vino, eso se produce literalmente con la muerte de Yeshua. Por analogía, se asocia a Yeshua con el Cordero. El cristianismo cree que cuando aparece el texto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está refiriendo al Cordero de Pesaj, pero el Cordero de Pesaj no quita el pecado de nadie. El que quita El error garrafal aquí del rabino es decir que cree en el Mesías y no creer que el Cordero de Pesaj o el Corbán Pesaj está también el Mesías representado. Si es el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta cubre todos los demás sacrificios, así que está incluido el de Pesaj y está incluido y no es que se excluya, se incluye. Así que aquí ese es un error bien garrafal de nuestro queridísimo amigo. quita el pecado es el de Kippur, es el de Yom Kippur. Entonces las dos cosas van vinculadas. Bueno, yo estaba pensando, bueno, yo vuelvo a la idea esta de la asimilación que estabas diciendo antes y tratando de ver cómo nosotros que estamos en una nueva Babilonia estamos asimilando cosas. Porque mucha gente hoy día lo que hace en su día a día es que practica yoga, es vegetariano, se lee una serie de libros, le encanta Buda, cree en la reencarnación, va a misa o va a no se sabe dónde, y lo que hacen es una especie de revuelto de tortilla francesa muy interesante,
que si hicieras una entrevista a la salida de una iglesia, ¿usted cree en esto? ¿Cree en esto? Y te llevarías una sorpresa. Es decir, nadie se atreve a hacer esa encuesta por si acaso. Pero mi pregunta ¿es eso malo? Porque la realidad es que mucha gente, a través de esa multitarea, de alguna manera, desarrolla una espiritualidad que quizás de otra manera no la desarrollarían. Es decir, que a lo mejor, pues mira, levantándose para meditar por la mañana a las X horas, como lo dice Buda, pues y si a eso le sumas que no comes carne y le sumas que crees una serie de cosas y que crees en el destino y que no sé qué, y todo esto te funciona muy bien. O gimnasio, mi primer musculito, Sansón, para Sentir de alguna cristianos. manera la presencia de Dios en tu vida, pues oye, que Dios te bendiga. Quiero decirte, si vas por ahí, que de alguna manera mi pregunta es si quizás el judío babilónico pensaba, bueno, vamos a ver, si frente a estas enseñanzas esto me ayuda a mejorar, me ayuda a tal, para que nos veamos reflejados, ¿no? Es decir, que es muy fácil la asimilación, muy fácil. Claro. Pero más que verla desde el lado de vamos a mantener la pureza, ¿no? De vamos a ser un poco pillos. ¿Y por qué no? Si a mí me dan a elegir entre las religiones que todos conocemos, bien sea el cristianismo tradicional, o cristianismo, y el judaísmo tradicional, Católico. y la tortilla de ajetes, yo me quedo con la tortilla de ajetes. Lo que ocurre es que hay otra opción. Me explico. ¿Es el cristianismo una opción que nos hable de paz, de hermandad, de solidaridad? Bueno, nosotros, yo creo que, bueno, excepto el pequeñín, todos hemos nacido el siglo pasado. No es que somos muy viejos, pero vamos, que no nos hemos caído en guindo, como se suele decir. ¿El cristianismo es una opción, o sea, es un referente de paz? No. El cristianismo ha hecho guerra, o sea, yo recuerdo cuando era chaval, bueno, y no tan chaval, ya tenía brillo, que se hablaba de la guerra en Irlanda entre católicos y protestantes. Y no la eran guerra de los budistas. 30 años. Se hablaba en esta terminología. Todo el mundo protestantismo. protestante ha estado en guerra con el mundo católico, el mundo católico con el mundo protestante. Y las religiones han hecho la guerra entre sí durante siglos o milenios, casi 2 milenios. ¿Vale? Entonces, claro, si me das a elegir entre tú y las riquezas, me quedo contigo, como decía la canción, ¿no? Entonces, claro, si uno se encuentra, por ejemplo, que en el Talmud dice un gentil que guarda el sábado o que lee la Torá es digno de muerte. Y dices, ¿cómo? Pero no dice en Isaías 56, recoge una loa al gentil que decide guardar la Torá y el Sabbat. El Eterno dice una cosa y el hombre dice otra. Ahora se dice que el judaísmo no es proselitista. Bueno, ahora. Pero antes lo fue. Ahora te ponen muchos problemas. Pero en el Talmud está escrito que un gentil que se convierte al judaísmo es como la costra de la lepra. El Talmud tiene muchas lindezas, muchas aberraciones. Entonces, ¿eso es una opción? Pues no. Lo cierto es que cuando estamos hablando de Torah no estamos hablando de religión, sino de revelación del Eterno. Yo siempre digo, bueno, es algo que yo creo profundamente, que la religión sana, la religión basada en la revelación del Eterno, como mínimo te tiene que hacer mejor persona. Lo que dice Santiago, ¿eh? La revelación del Eterno no puede ser una coartada para matar a nadie, ni para odiar a nadie, porque ese no es el propósito. Acepción de personas, ¿no? Entonces que, claro,
¿cómo le dices a una persona que siente paz haciendo yoga? O que siente paz, que el sentir paz es subjetiva, o sea, subjetivo, ¿vale? Pero que él siente paz en su vida, ¿no? Bueno, pues no comiendo. O que sientan paz en su casa virtual, con su propia comunidad, solamente con los suyos. Eso es una secta, donde te dicen, no, no salgas de acá porque si te vas por allá, ya apostataste. Lo mismo que cuando estaban en las iglesias evangélicas se decía, se cayó de la gracia. La diferencia de ese apostolado no es ninguna. Y están restringiendo a la gente de su libertad para servir en libertad. A tanto que ni comparten con otros hermanos lo que ellos hacen porque muchas veces están restringidos de lo que ese individuo, ese oficiante llegue a capaz de decir. Pero cuando tú ves el camino de ciertas personas que van arrastrando religiones dentro de sí, ese Egipto que nunca salió y que después pasan por Babilonia, ¿qué crees que pasa con ese Egipto? Todos esos dioses egocentristas que vienen a mezclarse con todas estas mezclanzas de lenguas, pues empiezan a hacer todo lo que se llama dentro de la filosofía, toda esa demagogia, toda esa eh, de ese vocablo de expresiones, interpretaciones, manipulación de sentidos para tener la gente atrapada, siendo impostores de la escritura. Ya no son ni siquiera usurpadores, son impostores, porque claro, cualquier información quieren robarla para sí mismos. Y lo primero que utilizan para defenderse, sí, es que nos están atacando, es que nos están robando, es que quieren sembrar en tierra ajena. El único dueño de la viña es el sembrador. Todos los demás venimos a colaborar al reino, como si es que alguien se quisiera tener dueño o propiedad de algo, porque curiosamente cuando alguien con conocimiento bíblico llega a decir, y esto me pasaba a mí, eh, es que yo entiendo las escrituras en un gran porcentaje, por no decirlo bien, y qué gran herejía, porque uno no termina de conocer las escrituras por mucho que uno sepa. No, hace falta humildad para poder aceptar la plenitud de la escritura y decir que la plenitud de la palabra vive en uno. Eso es sentirse el Mesías en sí mismo. Y el Mesías vive entre nosotros, pero porque cada uno de nosotros tiene un elemento singular que va a hacer servir a la verdadera cabeza que es el Mesías. Y todos somos miembros de un cuerpo. Pero si alguien se quiere sentir más que cualquier otro miembro del cuerpo y esa cabeza que cree que está por encima de la verdadera cabeza y que si no sabes, entonces tú ve y estudias 20.000 estudios para que puedas entender lo que ya sabes ahora hoy en día. Se le olvidó de dónde venía. Si fue cristiano, nunca fue cristiano. Si estuvo en el mesianismo, nunca fue mesianismo. Si fue judío, nunca fue judío. No aprendió, no creció, no tuvo esa misma consideración, esa madurez, ese amor que debe tener uno con el prójimo y que precisamente pues es lo que el Mesías nos enseñó. Eso hace falta hoy en día en todas estas disque casas de estudio, disque eh, casas de interpretación académicas que muchas veces uno quiere dar una exhortación y me pasaba a mí y tengo que también muchas veces decir, ¿sabes qué? Yo aquí también me quito, eh, me incluyo dentro de eso porque me pasaba. Una vez que pude entender esto, dije, ¿sabes qué? Cada uno sirve a su propio modelo. Y yo hablo desde mis propias experiencias y yo hablo de lo que a mí el padre me ha enseñado y lo comparto. Esto es lo que yo hago. Yo trato de compartir lo que veo y redarguir para poder seguir enriqueciendo por los lados de lo que el padre nos permita crecer. Pero siempre hay que necesidad de interpretar cada uno qué sí sirve para sí y qué no, para que cada quien tome lo que le beneficie y lo que no. Productos cárnicos. Vamos, yo no conozco a nadie que se coma, bueno, sí, hay gente que se come las ostras vivas, bueno, pero, bueno, pues hay gente que dice, no, yo soy vegetariano, yo soy vegano, que en el fondo o sea, es una religión que lo vinculan con el pacifismo, con la meditación, con la reflexión, y luego ya se va extendiendo y queremos la reencarnación y en un mundo mejor. Entonces, se ha hecho una amalgama de conceptos budistas, conceptos hinduistas, conceptos sintoístas. Entonces hay una mezcla ahí extraña. ¿Les aporta paz? A ellos sí, a mí no me vale. Porque yo he descubierto algo superior. Yo creo que la revelación del Eterno solo la ha tenido un pueblo. O sea, nosotros tenemos en el globo terráqueo
en la Tierra tenemos muchísimas religiones, pero todas son producto humano, filosofías humanas, sincretismos, asimilaciones de unas culturas con otras. Bueno, unos lo llaman reencarnación, otros lo llaman transmigración de alma, que es como se llama en el judaísmo. Entonces, bueno, pues tenemos ahí una cosa súper extraña, que lo que buscamos es sentir paz. Pero de lo que estamos hablando es de vincularnos con lo trascendente. Lo que el hombre inventa nunca puede ser trascendente. Desde mi punto, o sea, hablando desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, hay una opción, claro que hay una opción, pero a las personas que se les ha mostrado una idea determinada de lo que es la religión, los conceptos religiosos, y conocen la historia y han vivido determinadas circunstancias en su vida, dicen, yo no quiero saber nada de la religión. Pero ni Prefiero creer que cerquita. me aporta más la tortilla de ajetes que ir a misa. Bendito sea el Padre que nos saca de ahí. ¿Qué queda de lo que dijo Jesús y predicar mi vivencia, mi vida? Claro, De eso no queda nada, ¿no? sí, claro. Sí, ¿qué? A ver, es que si Porque si hay dos o tres judaísmos, hay dos o tres cosas, y lo que es realmente lo que él dijo, y predicar lo que yo digo. claro, es que a quien el mundo occidental conoce como Jesús, que no era como le llamaba su madre, indudablemente, es una latinización, ¿vale? Su mensaje es un mensaje de Torá. Si nosotros cogiésemos un bolígrafo, un lapicero, y nos ponemos a leer los evangelios y subrayar todos los textos que él nos habla de la importancia de la Torá, pues podemos descubrir que el mensaje de Yeshua es un mensaje que nos habla de la Torá. No es una nueva religión, no es el cristianismo es otra cosa, ¿vale? Igual que es otra cosa el judaísmo, es otra cosa el judaísmo de ahora, que no está basado en la Torá, sino en la tradición de los fariseos. Tenemos un cristianismo basado en Roma y tenemos un judaísmo basado en los fariseos. Pero la palabra del Eterno es otra cosa, sublime. Amén. Claro. Si vosotros sois verdaderamente mis discípulos, guardaréis mis mandamientos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis mandamientos. Entonces, claro, al que no ha encontrado eso, busca un sucedáneo como sea. Busca algo que le transmita paz. ¿Y se queda con qué? Pues con algo subjetivo. Yo fui joven, aunque parezca mentira. Yo fui joven y también iba a un gimnasio, hacía karate y la filosofía zen y todo esto, y está muy bien, pero claro, cuando descubres algo que dices, wow, o sea, esto es superior, esto no tiene nada que ver, esto transforma el alma, transforma tu mente, te cambia completamente. No es algo inventado por los hombres, sino revelación de lo alto. El judaísmo basado en los fariseos es la realidad de Palestina y de Israel, o Israel y Palestina. Y bueno, yo creo que hasta aquí está bien. No, son cosas diferentes. Quiero hablar un poquitico sobre lo cuando- que es Palestina, Israel y bueno, y otras cosas ahí. En general, el señor Mijael Sofer y lo interesante de su libro La Ponzoña Babilónica, que era lo que quería realmente apuntar, es cómo la intervención de diferentes credos, pensamientos y religiones, por supuesto, de la antigua Babilonia, empezaron a tener influencia dentro de todos esos deportados de Israel, que cuando volvieron, pues obviamente la élite vino a querer seguir formando pues una élite, ¿no? Y que se volvieron los escribas y los escribas debajo de los ancianos, pues hicieron este séquito, una vez llamado los saduceos, pues empezó a formarse el otro que fueron los fariseos, como hemos venido analizando, como hemos venido interpretando, y que después de toda la interpretación de, podríamos decirlo, apocalíptica, de lo que aprendieron de Daniel, lo que aprendieron de Ezequiel, que fueron y Malaquías,
prácticamente empezaron a tener una interpretación un poco más, como decirlo, ascética, un poquitico más, una interpretación de las escrituras que dijeron, esto nos beneficia. Y cuando viene el Mesías, pues, ¿qué vemos? Que ellos querían un reino davídico, pero político. Y los que no, querían un reino estilo Alejandro Magno, Ciro el Grande. Y es lo mismo que esperan el día de hoy. Un rey que venga y les quite sus angustias, que los haga a ellos esa élite sobre el resto de las naciones, haciendo acepción de personas, donde a uno los tiene mejor y a otros no. Y eso es tan parecido a todo lo que uno ve en el Estado de Israel, a todo lo que uno ve, inclusive dentro de muchas casas de estudio, donde la justicia evidentemente es lo que más brilla por su ausencia, porque esa consideración donde se dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, brilla por su ausencia. Tiene más brillo una iglesia satánica en colaboración con aquellos que quieren transformarse a exaltar a Satanás, que a ellos que quieren exaltar a su prójimo, ayudarlo para poder exaltar la bendición de la palabra del Todopoderoso en nuestro interior. Eso no es más que un fariseísmo moderno. Eso no es más que toda la reinterpretación de una escuela farisaica que se hizo mesiánica desde un 2012, por decirlo así, y entonces empezaron a decir, "Ah, ay, es que el 2012, el tiempo, y esto es una revelación divina". Cuando esa revelación divina empezó a hacerse más o menos desde el 1600, 1700, la predicación eh, de los dos testigos una vez más, una vez que cerró el tiempo del oscurantismo. Es que hay que saber muchas veces también interpretar qué es lo que se está viendo y no necesariamente atribuir es que es el 2012. ¿Cuál 2012? Si estamos viviendo es más o menos en lo que el tiempo del Mesías pudo haber dado. ¿Cuántos jubileos hay desde el año 70 hasta el día de hoy? Y eso que fue el 66, o fue el 72, o fue el 70 como tal, o fue el día que nació el Mesías. ¿Quién pone un establecimiento como tal? Porque si fue al 34, al 37, cuando el Mesías hizo ese ofrecimiento en el madero, y entonces hubo esa redención del cual están hablando acá. Y podemos entonces volvernos a acercarnos a la presencia, como para que alguien quiera retomar ese conteo de tiempo y ya la necesidad de la observancia un calendario, bien sea bajo la observancia levítica, como lo hacían los saduceos o los que se fueron para el Qumran, y entonces todo lo que ven y todo lo que escriben tiene que tener una exegesis de linajes de levitas, tiempos de jubileos, que es libro de los jubileos, y el libro de Enoch se basa específicamente haciéndole énfasis a todos los tiempos proféticos de restablecimiento de tierra. ¿Y es para qué? Para poder mantener el sacerdocio levítico de un templo. Los saduceos en su contraparte lo hacían para mantener eh, obviamente su establecimiento de reinterpretación de la Torá bajo la interpretación de los sabios de bendita memoria según lo que hicieron después en la Mishnah. Son cosas que se tienen que interpretar. Ahora, más adelante vamos a hablar acerca de otras cosas que sí se empeñaron a, a no querer ver a falta de, pues obviamente, de la claridad de la escritura y ese, la incursión de todo el zoroastrismo y el neoplatonismo, de lo que veníamos hablando acerca de los dos poderes en el cielo o el Mesías subordinado, que es teología de hombres para un servidor. En mi propia opinión, en lo que yo he podido ver, en lo que he podido examinar, es más teología de hombres que ni siquiera revelación de lo alto en cómo el Todopoderoso realmente vino a ser em, el dueño de todas las cosas por necesidad y por amor a la. Muchas gracias por su participación y pues bueno, por ahí estamos pendientes. Un bendecido Shabbat en sus moradas. Shalom, shalom. Siendo primeramente santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen hermosa.
Por la presión de su alito somos vida gloriosa.